habíamos hablado únicamente del párrafo 1 y teníamos un montón de versículos, pero habíamos dicho que para aclarar un poco todo lo que venía diciendo la declaración de fe a través de este párrafo, nos hacíamos preguntas. Por ejemplo, una es ¿por cuánto tiempo persevera el creyente? Y la confesión dice que hasta el fin, persevera hasta el fin. La otra pregunta es ¿para qué perseveran? Y perseveran para la salvación eterna, habíamos dicho, habíamos definido, y habíamos dado ejemplos como Hebreos 3, 6, 14 y 10, 39, por ejemplo. Después, ¿con qué certeza perseveran? Y la confesión especifica que los santos ciertamente perseverarán en él hasta el fin. Y aquí está un punto que es muy mal interpretado, muy mal enseñado, que es la famosa muletilla esa que se dice salvo, siempre salvo, y se malinterpreta porque se malinterpreta diciendo que es una licencia para pecar. Nadie puede negar en su sano juicio que el que es salvo es para siempre salvo, porque la salvación no se pierde. Aquel que la ha alcanzado no la pierde. Y este punto, que es el quinto punto del TULIP, la perseverancia de los santos, da la certeza al creyente, la seguridad eterna al creyente de que su salvación está firme en Cristo, porque no depende de nosotros, dijimos, sino de quién dependía, de Dios que iba alimentando nuestra fe siempre. Leo el párrafo 1, una parte del párrafo 1, porque dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ustedes lo pueden ver a eso bíblicamente en Romanos 11:26. Si leen Romanos 11:26, así lo expresa Pablo claramente. Los dones de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo nuestra fe, arrepentimiento, amor, gozo, esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan avatares en la vida, porque vamos a tener caídas en la fe, en nuestras creencias, etcétera, vamos a tener problemas por nuestra fe, como bien lo aclaraba nuestro Señor Jesucristo, nunca podrán arrancarnos del fundamento de la roca, dice la declaración de fe, a que por la visión, por la fe estamos aferrados. Eso viene de Mateo 7:24. Mateo 7:24 habla de los dos cimientos, del hombre sensato, prudente que hizo la casa, edificó la casa sobre la roca, y el imprudente que edificó su casa sobre la arena. Entonces, nosotros estamos firmes porque estamos sobre la roca. Entonces, este punto de la perseverancia de los santos sirve para afirmar nuestra fe y para tener ahora, estudiándola en detalle como estamos haciendo, la seguridad plena de que nosotros somos eternamente salvos, no que hay una posibilidad de que podamos caer. Cualquier hermano puede caer. De hecho, en 1 Corintios 10, Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que todos podemos caer de la fe en algún momento, tropezar, pero levantarnos y seguir. Ninguno pierde porque Dios es quien en nosotros produce tanto el querer como el hacer, dice Filipenses 2, por su buena voluntad, de la voluntad de Dios que nosotros podamos estar firmes en la fe, aunque fluctuemos porque somos pecadores y no somos perfectos. Entonces, habíamos visto que los fundamentos de la perseverancia están en su presuposición, y decíamos que dentro de este título, su presuposición, la perseverancia de los santos no depende, como algunos arminianos piensan, opinan y enseñan, no depende del libre albedrío de la persona, porque nuestro libre albedrío, ya lo estudiamos a eso, no es libre.
sino que está condicionado a nuestra condición. Nosotros somos pecadores y seguiremos siendo pecadores hasta que estemos glorificados, así que por eso nuestras obras no son perfectas tampoco. Entonces, nuestro libre albedrío hoy está dirigido por el Espíritu Santo y depende del grado de santificación que tengamos, es la obediencia que podamos tener respecto a las ordenanzas de Dios para nuestra vida. Ahora, decíamos que de acuerdo a su identidad, ya estamos en el párrafo 2, con respecto a su identidad, hay algo que podemos llamar la inmutabilidad del decreto de elección. Puesto que Dios llama y es Él el que da la fe a sus elegidos, a cada uno de nosotros, debido a este decreto inmutable, el decreto de Dios, se le continuará dando fe, Dios nos continuará dando fe hasta el fin. Mateo 24 dice esto, creo que los conocemos bastante, Mateo 24, lo voy a leer de la Biblia bien para no equivocarme. Versículos 22, 24 y 31 tiene la referencia aquí. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, los días de la tribulación se refiere. El 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, si fuere posible. 31 dice, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo esto habría que ponerlo más en contexto. Yo no me resulta muy representativo explicarlo con este versículo, con estos versículos, pero son los que tenemos. Vamos a seguir con Romanos 8:30, que está un poco más. Romanos 8, versículo 30. Si no, tenemos que explicar mucho aquí. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, o sea, a cada uno de los que antes conoció, a cada uno de los escogidos, a estos también que hizo, los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el decreto inmutable dice que a aquellos a quien llamó, ya habían sido predestinados por Dios, y a estos, no a otros, justificó, y a estos y no a otros también glorificó. Es un decreto de parte de Dios que hace que las cosas sean así porque Él dice que tienen que ser así. Yo no se lo puedo explicar por qué, porque eso habla de la soberanía divina, no de una decisión humana. En el 9:11, Romanos 9:11, habla de los mellizos de Rebeca y dice, pues aún no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, Dios es capaz de romper con cualquier regla preestablecida, en este caso la de la primogenitura, que era algo que se respetó siempre entre los judíos. El primogénito era aquel que tenía la mayor parte de la herencia, pero Dios en este sentido entre Jacob y Esaú lo invirtió, y el mayor serviría al menor, porque así lo decretó el Señor. Y en Romanos 11, 2, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabés qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y el 29 dice,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es lo que le mencioné recién, 11:29. Y Efesios 1 del 5 al 11, que nos dice, uno del 5 al 11, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios es inmutable, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acá estamos hablando, hermanos, de soberanía divina. De soberanía divina estamos hablando de decreto inmutable de parte de Dios. Por eso que en la elección de Dios, que Dios hizo sobre cada uno de nosotros, cada uno de los que llamó a salvación, su decreto es inmutable. Por eso nosotros podemos tener la absoluta certeza de que nuestra salvación será proyectada hasta la eternidad. Eso es la inmutabilidad. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la eficacia de la obra de Cristo. La Biblia atestigua tanto la eficacia de la obra de Cristo como la inquebrantable unión con Él, nuestra inquebrantable unión con Él, la unión con Cristo en la elección, según reza Efesios 1:4. Efesios 1:4 lo voy a leer. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Habla de Dios el Padre. Sabemos que Dios el Padre elige, y a los que elige, escoge, son los que le da a Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice el Señor Jesucristo en Juan 6. Y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces eso es la elección. En cuanto a la redención, tenemos Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, versículos 9 y 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Acá estamos hablando de que la obra de Cristo es totalmente eficaz y no tenemos duda de eso, no tenemos ninguna duda. La Biblia no nos da lugar a dudar de esto. En Romanos 8:31 tampoco. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay manera. No hay manera de que alguien se interponga entre lo que Dios dispuso y nuestra salvación y, y nosotros. ¿Quién es el que condenará? Dice el versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El poder de Cristo es el que nos preserva. Y en segunda a los Corintios 5:14, segunda a los Corintios 5, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Acá tenemos en cuanto a la redención,
En cuanto al llamamiento, podemos volver a Romanos 8, el versículo más hermoso el capítulo más hermoso de Romanos, 8:35 al 38, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay duda que la obra de Cristo es totalmente eficaz y nos asegura que nuestra salvación es algo cierto de aquí a la eternidad, desde su llamamiento hasta la eternidad. Y una vez realizado el acto de salvación, de regeneración nuestra, la justificación es algo inalterable e inviolable. Nosotros no podemos caer de la salvación. Por eso que eso de salvo, siempre salvo, hay que saber tomarlo, hay que saber interpretarlo, porque el que se salvó, el que alcanzó la salvación, nunca la perderá. Entonces eso no es algo trivial ni algo que dé una licencia para pecar. No quiere decir que yo me declaro salvo porque hice una oración y ahora puedo hacer lo que quiera. Total, soy salvo. Yo tengo un compañero que había sido mi supuesto hermano en otra iglesia en la que estuve, que dice: ahora no hay problema, total, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Y hoy su mujer anda por donde quiere, sus hijos andan esparcidos por ahí, él no tiene trabajo, anda en cualquiera, y él cree que es salvo. Entonces hay que tener cuidado cómo empleamos las ciertas muletillas que por ahí no son cuestiones bíblicas, pero es cierto que el que es salvo, el que alcanzó la salvación, perseverará hasta el fin. ¿Por qué? Porque, ya lo dijimos al principio, Dios es quien alimenta esa llama, quien alimenta ese fuego en nosotros, no somos nosotros. Él nos persevera, Él nos preserva. Tercer punto, vimos la inmutabilidad del decreto, la eficacia de la obra de Cristo, ahora vemos la perpetuidad de la morada del Espíritu. La perpetuidad quiere decir que la morada del Espíritu no es por un tiempo, sino para siempre. El Espíritu no viene y se va, no viene un día y otro día nos deja. Se constricta, sí, se constricta porque nosotros lo entristecemos al Espíritu cuando pecamos, cuando estamos fuera de comunión, cuando nos alejamos de Dios por cualquier razón que fuera, el Espíritu queda contristado, pero no se aleja de nosotros, no se va. Los tres primeros fundamentos de la perseverancia han enfocado de esta manera la atención respectivamente en Dios el Padre, en el decreto de elección, como vimos, en Dios el Hijo, en la obra de la redención, la obra eficaz, y Dios el Espíritu en la aplicación de la redención, porque la obra de redención, ¿quién la realiza? Nuestro Señor Jesucristo, pero quien la aplica es el Espíritu Santo. El don de la perseverancia procede de las tres personas de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad, yo ya lo dije varias veces, son las que hacen posible la salvación nuestra. No es solamente la obra de Cristo, no es solamente la obra del Padre, es obra de la Trinidad en su conjunto. Así como fue el plan de redención una obra trinitaria, también lo es la salvación completa, práctica nuestra. La confesión habla de morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos. Son dos afirmaciones que están en la Biblia. Esto implica
Y la simiente de Dios mencionada en la Escritura se refiere a la morada del Espíritu de Dios, como podemos leer en Primera de Juan 3:9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto también tenemos que tomarla con pinza. No puede vivir una vida de pecado, sería la traducción un poco más abierta, más correcta para que la entendamos. Porque pecar, de hecho, pecamos siendo hijos de Dios, pero no puede el cristiano verdadero convertido seguir pecando toda su vida, continuar pecando y tomando esto como una disciplina. El pecado no es una disciplina para nosotros. La perseverancia de los santos de Primera de Juan 3:9 es enseñada enfáticamente e inconfundiblemente. Las declaraciones acerca de la regeneración de Primera de Juan afirman lo mismo. Por ejemplo, Primera de Juan 2:19. 2:19. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí el kit de la cuestión de aquel que la diferencia entre aquel que se cree santo, de que se cree salvo, del que se cree un creyente verdadero y que engaña a muchos con esta apariencia de creyente, pero que en realidad no lo es, y tarde o temprano todo eso se descubre y sale a la luz porque abandonan el nido, podríamos decir, abandonan la congregación, ya no se congregan más. En el versículo 20, a continuación, sigue diciendo Juan: pero vosotros, los otros, no los que no eran de nosotros, sino los verdaderos creyentes, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os lo ha enseñado, permaneced en él. Esto es lo mismo que decía Jesús a sus discípulos en Juan 16. Juan 16, Juan 15 fue la última enseñanza de Jesús a sus discípulos antes de ser arrestado. Después en Juan 16 se relata acerca de la obra del Espíritu Santo, donde Jesús habla de esto. Juan 17 habla de la oración intercesora de Jesús por sus discípulos y ya de ahí en adelante viene el arresto de Jesús y todo su padecer, su sufrimiento. En Primera de Juan 5, 4 y 18, Primera de Juan 5, 4 y 18, tenemos la última referencia bíblica que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe es esa fe que es alimentada continuamente por Dios. Continuamente por Dios. Es la fe que Dios nos da, no es nuestra propia fe. Recuérdenlo siempre a eso. Y Juan 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquí está más claro lo que afirmaba Juan antes. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Qué quiere decir? Que no juega con nosotros. Ocasionalmente podemos estar nosotros alimentando más nuestra carne que nuestro espíritu
y eso se logra automáticamente. Cuando dejamos de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, nuestra carne solamente, sin ningún esfuerzo, se alimenta de, ya le habías hablado de esto, con las cosas del mundo. Automáticamente, por nuestra carnalidad tiende siempre a buscar en las cosas del mundo, a buscar las cosas que lo satisfacen a la carne. Nuestro espíritu viene, el alimento espiritual viene de la palabra de Dios. Si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, estamos en condiciones de que el diablo nos vapulea, haga lo que quiera con nosotros. Juan afirma claramente, desde luego, que la regeneración es obra del Espíritu. Juan 3, Juan, no primera de Juan, sino Juan 3, 3:3 y 3:8 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 8 habla de que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hablando del nacimiento espiritual por Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo. El que no es nacido de nuevo no puede ver, y después tampoco, Jesús lo dice más adelante, tampoco puede entrar al reino de Dios, ni verlo ni entrar. Otra imaginería relacionada con la obra del Espíritu contiene el mismo pensamiento. El Espíritu es descrito como sellando al creyente. Segunda a los Corintios 1:22. Segunda a los Corintios 1, versículo 22. El cual también, hablando del Espíritu Santo, nos ha sellado, dice Pablo, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu es descrito como el sello del creyente. El creyente está sellado por el Espíritu. Así que toda esa imaginaría que el hombre tiene, todas esas presuposiciones que el hombre hace acerca de cómo debiera ser el Espíritu Santo, cómo debiera actuar en la persona, cómo es el tema de la salvación en el hombre, por qué el cristiano persevera. Y todo eso, leyendo la palabra de Dios y buscando en la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con la verdad. Y la verdad de la que leímos recién, nosotros somos sellados por el Espíritu, tenemos la garantía, son las arras de nuestra herencia, es la garantía, el adelanto que tenemos de la posesión que ya hemos adquirido, aunque no estamos en ella, pero estamos cerca, cada vez más cerca. Y una advertencia en el versículo 30, que no contristemos al Espíritu Santo, no entristezcamos, no aminoremos la influencia del Espíritu Santo en nosotros, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. Por eso que el famoso sello de la bestia, que todos están preocupados, los que son premileniaristas, esperando la venida de Cristo en cualquier momento, cuidado, cuidado con la marca de la bestia, no se dejen sellar por la marca de la bestia, por el 666. Nosotros no podemos tener otro sello ya más que el sello del Espíritu Santo. No puede haber otra marca en nosotros. Jamás se puede dar que nosotros seamos sellados
por otra cosa que no sea el Espíritu Santo, porque ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Así que el diablo no nos puede sellar a nosotros de ninguna manera. Y además el 666, ya lo explicó nuestro pastor Raúl, es es la forma en que tiene el judaísmo de expresar algo que es superlativo, como cuando dice de cierto os digo, o cuando se habla de la repetición 2 o 3 veces de algo para dar una imagen de superlatividad de lo que se está diciendo, algo ciertísimamente cierto, sería algo así. Entonces, el sellado del Espíritu Santo es algo en nosotros que impide que esa marca, el número 6 es el número del hombre. No es el 666, sino el número 6 es el número del hombre. 666 es la superlatividad de ese sellado que tendríamos nosotros de parte de la bestia, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a ahondar en eso. Entonces, la idea griega de sellar comunica tres ideas estrechamente relacionadas. Primero, autenticarlo como genuino. Eso lo podemos ver en Juan 6:27. Autenticarlo como genuino. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Autenticar como genuino. Proteger de la manipulación. Mateo 27:66. Mateo 27, versículo 66, el último versículo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Proteger de manipulación. Y marcar como posesión de alguien. Apocalipsis 7, libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 3, 4, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el murmullo de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, esto es profecía, yo no voy a explicar nada de esto, simplemente lo doy como referencia, que somos marcados como posesión de Dios en este caso. Y Apocalipsis 9, 4 dice, y se les mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni en ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, Dios nos sella para identificarnos como suyos. Cuando se aplica el sello del Espíritu, cada una de estas ideas conduce directamente a la doctrina de la preservación del creyente. Cuando se habla de sellado del Espíritu, se está hablando de seguridad de salvación. Al Espíritu también se le describe como arras, o sea, el depósito o prenda o pago inicial, un adelanto por algo que después se va a completar el pago por eso. Segunda de los Corintios 1:22, que ya lo leímos. Segunda de los Corintios 5:5, ese no lo leímos. Segunda de los Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto lo leímos varias veces, pero lo leo de nuevo porque me gusta, me encanta este versículo. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No que Dios sabía que yo iba a creer y por eso me eligió. Él me eligió porque quiso.
desde antes de la fundación del mundo. La idea de que un verdadero creyente posee la zarra del Espíritu puede caer total y finalmente de la gracia, que alguien que posee la zarra del Espíritu pueda caer total y finalmente de la gracia, da a entender literalmente, por tanto, que Dios puede incumplir sus solemnes compromisos. Nadie puede decir, sin que se lo tome por una persona equivocada, para ser educados, vamos a decirlo así, que no conoce lo que dice la Escritura, que alguien pueda perder las, con todo el sellado del Espíritu, con toda el decreto de Dios, con toda la obra de Cristo en nuestro favor, alguien pueda perder la salvación cuando realmente la alcanzó. Nadie que realmente haya alcanzado la salvación puede perderla, porque Dios no puede incumplir sus compromisos. La fidelidad de Dios está de por sí en juego en la doctrina de la preservación de los santos, y es impugnada por la enseñanza esa que dice que se puede caer de la gracia. Eso es un punto, el último punto del arminianismo, el quinto punto del pensamiento arminiano, dice eso. Cuarto punto, habíamos visto la inmutabilidad del decreto de Dios, la eficacia de la obra de Cristo, la perpetuidad de la morada del Espíritu. El punto 4 es la seguridad del juramento de Dios, puesto que un pacto es una promesa certificada con un juramento. La referencia que hace la confesión al juramento de Dios está estrechamente relacionado con la referencia posterior al pacto de gracia. Voy a volver a leer el párrafo 2 porque yo creo que hoy no lo leímos. 17. Las buenas obras, la perseverancia. Esta perseverancia, dice la declaración de fe, depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. No es un asunto nuestro, no es un mérito nuestro, es por Jesucristo. Del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu en la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. A eso se refiere el juramento de Dios y el pacto de gracia. Esto, la alusión claramente está hecha a Hebreos. El escritor de Hebreos en el capítulo 6, del 1 al 20, lo vamos a leer completo porque es interesante lo que dice, es muy importante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, habla al creyente verdadero, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es perseverancia. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sigue hablando de perseverancia, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por él mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, acá está el tema de juramento por Dios, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por el mismo Dios, y habla de la parte que en el versículo 4 muchos toman que el creyente puede caer de la fe y puede apostatar. No es así, no está hablando de creyente, porque puede ser, cualquier persona puede ser iluminada, cualquier persona puede gustar del don celestial. Judas, de hecho, obtuvo todas estas cosas. Él fue iluminado, gustó del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, porque ellos salieron todos a predicar el Evangelio y los espíritus inmundos se les sujetaban, dice, podían echar demonios, podían curar personas enfermas, podían convertir. No de ellos, sino a través del Evangelio, Dios convertía personas, pero Judas se perdió. Judas no había alcanzado la salvación, o sea, el alcanzar salvación nos lleva al terreno de la seguridad. ¿Por qué? Porque somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, somos asegurados por estas cuatro cosas inmutables: la inmutabilidad del decreto de Dios, la eficacia de la obra de Cristo, la perpetuidad de la morada del Espíritu en nosotros y la seguridad del juramento de Dios por sí mismo. El Dios que siempre guarda sus promesas y de esta manera no tiene obligación de confirmar estas promesas haciendo un juramento. El Dios que no tiene a otro mayor que él mismo, por quien hacer un juramento, ha confirmado sus promesas haciendo un juramento por sí mismo. Entonces, tenemos, además de eso, una quinta parte, una quinta causa, que es la infalibilidad del pacto de gracia. El pacto de gracia por el cual nosotros somos salvos, ese pacto de gracia que en la clase pasada yo, pensando en el capítulo que estábamos viendo, capítulo 17, le dije que estaba en Génesis 3:17, Génesis 3:15 del pacto de gracia, cuando Cristo pisa la cabeza de la serpiente y la serpiente le muerde en el talón. Génesis 3:15. Si anotaron Génesis 3:17 se van a encontrar con otra cosa que no tiene nada que ver. Perdón.
Pero la infalibilidad del pacto de gracia significa que no está expuesto al fracaso, es infalible, infalible. El pacto de gracia de Dios no fracasa en cuanto a salvar a los que tienen este pacto con Él de forma real e indefectible. Salva a aquellos, a todos aquellos que están en el pacto. Nadie faltará, nadie quedará afuera. En la confesión, el término pacto de gracia designa el singular plan, proyecto divino de salvación desde el principio del mundo hasta el fin. El descubrimiento pleno del pacto de gracia se completó en el Nuevo Testamento. Aunque el nuevo pacto no es equiparado con el pacto de gracia bajo el Nuevo Testamento, pacto donde se da la revelación definitiva del pacto de gracia, pero el nuevo pacto se resume en Jeremías ya en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, del 31 al 34, de ahí viene el pacto de gracia. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ya ahí estaba diciendo Jehová un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién es la casa de Israel? Sabemos que la casa de Israel se refiere a la iglesia de Jesucristo. Ese es el Israel de Dios. Gálatas, Pablo en el libro de Gálatas lo dice. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El pacto con los judíos está invalidado. Por eso la necesidad de este nuevo pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando de nosotros, está hablando de su iglesia. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Jeremías 32, versículo 40, es increíble la revelación que hace Dios del nuevo pacto ya en el antiguo pacto en Jeremías. 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno. Este es un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pondrá Dios el temor de Él en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él. Y eso lo hace Dios, por eso que es seguro, porque eso nos da la seguridad por ese motivo, porque Dios es el que hace esa obra. No es algo que dependa de nosotros en ningún aspecto. En Hebreos 10, ya en el Nuevo Testamento, aunque parezca que no, pero lo que leímos recién es el Antiguo Testamento, es el libro de Jeremías. Hebreos 10, 11 y 18. Dice, de 11 al 18, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperando hasta que su enemigo sea puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos,
Después de aquellos días, dice el Señor, lo que leímos recién de Jeremías, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso es lo que leímos en Jeremías 32:40. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya Cristo hizo remisión por nuestros pecados, ya nos redimió de todos nuestros pecados, Él nos limpió, Él nos dio la vida eterna y la seguridad de esa vida eterna. La idea de que alguien tenga un derecho genuino al nuevo pacto, que realmente esté en el nuevo pacto, que pueda no continuar y perseverar en él y perecer finalmente, es ajena a la Biblia. Hay muchos pentecostales que creen que pueden perder la salvación y pueden ganarla nuevamente y la pueden volver a perder y la pueden volver a ganar nuevamente. Esto es una total mentira, una falacia, una malísima interpretación de lo que la palabra de Dios dice, lisa y llanamente. La idea de que los bebés de los creyentes estén en el nuevo pacto requiere la noción adicional de que todos ellos perseverarán y serán salvos. Ningún creyente piadoso paido bautista cree eso. Paido bautista es el bautista que cree en este, en el bautismo de los infantes. El bautismo de los infantes no es una de las doctrinas que nosotros creemos, esa es una doctrina que es de nuestros hermanos, pero no de los bautistas, porque nosotros creemos que los presbiterianos creen eso. Dentro del pensamiento reformado, Calvino creía en el bautismo de los infantes como que era, lo ponía dentro del pacto de para poder ser miembros de la iglesia sin ser un creyente salvo. Y no es así, nosotros no podemos creer eso porque creemos que el creyente cuando se bautiza tiene plena conciencia de sus pecados y se arrepiente de sus pecados, pero un bebé no puede tener conciencia de pecado ni arrepentirse de sus pecados, así que no puede hacer una confesión de fe verdadera y algo contundente como para que se pueda declarar que es salvo y se pueda bautizar. La afirmación enfática de las Escrituras es que todos los que hayan sido introducidos en el nuevo pacto serán finalmente salvos. Esa es una afirmación que hacen las Escrituras, no la hacemos nosotros como hombres, las Escrituras la hacen. Hemos de estar personalmente seguros de nuestra perseverancia y salvación finales. La perseverancia de los santos no es de ser simplemente una verdad abstracta ni teórica, no es algo teórico nosotros, sino una seguridad absoluta de que así es. Es una confianza personal. El lenguaje implica esto, es un sello, un ancla, un compromiso, un cristianismo caracterizado por la falta de seguridad es tan defectuoso como un cristianismo caracterizado por una falta de seguridad. Yo no puedo dudar, no puedo dudar porque las arras del Espíritu Santo están en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo sed de la palabra de Dios, tengo necesidad de la palabra de Dios, tengo necesidad de confesar mis pecados cuando peco, tengo necesidad de volverme a Dios en confesión de pecado, en arrepentimiento y fe renovada para que Él me restaure. Eso me da la seguridad de que yo soy un creyente verdadero, porque eso es obra únicamente del Espíritu Santo, no es una obra que yo pueda hacer por mi esfuerzo propio, por mi esfuerzo personal. El Espíritu Santo hace que yo me arrepienta y me vuelva a Dios en confesión de mi pecado siempre. Así que yo no tengo ninguna razón para dudar de mi salvación y mi perseverancia está dada y garantizada porque Dios va alimentando ¿qué? La fe, la esperanza, el arrepentimiento y todo lo que hace es darme una noción y una manifestación de los frutos del Espíritu en mí.
persona, el fruto de la salvación en mí, con todos esos acontecimientos que van ocurriendo en mi vida. Después, respecto a su resultado, la perseverancia de los santos, el resultado de estas dimensiones principales de la verdad bíblica es hacer la doctrina de la perseverancia de los santos absolutamente segura. No es necesario esforzarse para explicar cada pasaje problemático que los arminianos utilizaron para arguir contra ella. Yo no voy a entrar en disputa con los arminianos porque ya cuando defienden el libre albedrío, sabiendo que nosotros no tenemos libre albedrío y es demostrado bíblicamente que no es así, ya lo estudiamos en la declaración de fe en los capítulos anteriores sobre el libre albedrío. El libre albedrío no es tal por qué, simplemente porque el albedrío del hombre, o sea, la voluntad libre del hombre para hacer lo que quiere, está condicionada totalmente por mi propia naturaleza. ¿Cuál es mi propia naturaleza? ¿Cuál es la propia naturaleza de cada uno de ustedes, hermanos? Naturaleza pecadora. Todos somos pecadores perdonados, somos pecadores justificados, pero somos pecadores. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, caída en pecado. Nosotros somos salvos por eso, solamente por gracia, porque Dios quiso extender su gracias a nosotros por su misericordia. Gracia, acuérdense que es un paso más allá de la misericordia, porque misericordia es no darnos lo que merecemos. La gracia no solo no nos da lo que merecemos, sino nos da lo que no merecemos. O sea, nos pone en nuestra cuenta, nos acredita la justicia de Cristo a nosotros y nos ve a través de nosotros, a través de Cristo, nos ve a nosotros totalmente justos cuando no lo somos. Entonces, nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestro libre albedrío, nunca hubiéramos ido a buscar a Dios, jamás hubiéramos ido a buscar a Dios. En uno de los audios que después ustedes van a escuchar, porque van a ser publicados en el grupo, seguramente el pastor los va a publicar, van a escuchar en los audios que he grabado que a raíz de esto, que el hombre no puede nunca buscar a Dios, porque su naturaleza es caída, tan corrupta que es enemigo de Dios. No puede nunca buscar a Dios. Salmo 14 lo dice y Pablo, citando el Salmo 14 en Romanos 3:10, dice lo mismo. No hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios. Y sigue Pablo, todas se desviaron, a unas se hicieron inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos libre albedrío, tenemos un albedrío condicionado. ¿Por qué? Condicionado por nuestro pecado. Nuestra salvación está dada por gracia y por la justificación que Dios nos imputó a nosotros por su gracia. Nos ve en Cristo justo, pero seguimos siendo pecadores, seguimos siendo pecadores. Y seguiremos siendo pecadores hasta el día que Dios nos glorifique, cuando nos venga a buscar. Ahora, a ver qué hora es. 22:10. Ya termino. La dificultad de la perseverancia, voy a entrar en el párrafo 3, pero lo voy a dejar para el jueves que viene. Les voy a dar un anticipo solamente. La afirmación central del párrafo 3, que lo vamos a leer ahora, no es muy largo el párrafo 3, pero la afirmación central puede expresarse de la siguiente manera: los verdaderos cristianos pueden caer, y de hecho caen, en pecados graves y continuar en ellos por un tiempo. El contenido de este párrafo está dispuesto alrededor de esta afirmación central. De eso habla, del cristiano que cae, que puede caer y de hecho cae en pecado. Leamos el párrafo 3. Dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo,
el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. El cristiano cae, puede ser una caída y un levantarse y volverse a Dios, o puede ser una caída y un apartarse de la congregación, inclusive, y irse al mundo y vivir un tiempo en el mundo como un no creyente. Pero si es un cristiano verdadero que ha alcanzado la verdadera salvación, él vuelve a Dios, vuelve en arrepentimiento y fe renovadas al Dios que lo salvó y vuelve a recuperar su posición porque Dios es misericordioso y lo rescata nuevamente. Entonces, en base a eso es lo que vamos a hablar el jueves que viene, de las diversas causas de la deserción, por ejemplo, la solución positiva a esta deserción, qué se puede hacer o qué Dios hace acerca de esto. Página 9, página 10. Esos dos puntos. Los trágicos frutos de la deserción, primero la causa, después los frutos de la deserción y después la solución a esa deserción, que todo eso lo hace Dios. Los frutos de la deserción los podemos más o menos estimar nosotros, porque si vamos a Gálatas, Pablo nos dice en Gálatas 5 que no alimentemos la carne, sino que alimentemos el espíritu, porque si no el espíritu que se opone a la carne y la carne que se opone al espíritu va a ganar siempre el que esté mejor alimentado, así que no nos conviene alimentar la carne, sino alimentar el espíritu. Así que el que es alimentada, la persona que alimenta su carne y no alimenta su espíritu, ya sabemos cuál es el fruto que va a cosechar. Así que el jueves vamos a ver esto y vamos a ver cuál es la solución que Dios nos da al respecto y ya terminaríamos con el párrafo último, que es el párrafo 3 precisamente, el párrafo 3. Yo pensé que tenía 5, no, son 3 nomás los párrafos. Creí que me faltaba un poco todavía para ver, pero ya estamos. El jueves que viene únicamente ya terminamos con este coso y empezamos con este capítulo y empezamos con el capítulo 18. Vamos a orar para terminar y ya los escucho a ustedes. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por todo lo que tú nos has dado, porque nosotros no teníamos nada, Señor, y separados de ti, como dice el Señor Jesús, nada podemos hacer. Gracias por darnos esa perseverancia, Señor, por alimentarnos la fe, por alimentarnos el arrepentimiento, el amor y por alimentar los frutos de nuestro espíritu para que podamos seguir adelante firmes en la fe. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos que nos despidas en paz, que nos des un buen descanso esta noche y que podamos seguir afirmados en las doctrinas de la gracia, Señor, y en la verdad absoluta de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.